Hoy iniciamos una nueva serie de prédicas sobre nuestra responsabilidad de ciudadanos y es por eso que el tema en esta hora es nuestra conducta ciudadana cristiana. Pero quisiera hacer un alto de manera preliminar sobre las primeras dos palabras, nuestra conducta ciudadana. Y es que cada hombre y mujer sobre la faz de la tierra tiene una responsabilidad frente a lo que es su sociedad, su nación. Indistintamente si eres creyente o incrédulo, si te llamas ateo o agnóstico, si eres moral o inmoral, todos, hombres y mujeres sobre la faz de la tierra, tenemos esta responsabilidad frente a nuestra nación, una responsabilidad ciudadana. Y entonces lo pertinente en esta mañana es ¿cuál es la diferencia, si es que la hay, de un cristiano como un ciudadano aquí? Y por eso el tema es la conducta ciudadana cristiana, pero veremos solamente un aspecto marco hoy. Las próximas 3 semanas se irán detallando y aterrizando más las ideas y los principios a nuestra vida diaria. Para ello quiero que tú puedas abrir la Biblia, abrir la palabra del Señor en la epístola a los Filipenses capítulo 1, versos 27 al 30. Capítulo 1, versos 27 al 30. Y allí el apóstol Pablo nos muestra cuatro actitudes que tú y yo como creyente debemos tener. Deben estar inherentes en nuestro ser. Deben ser parte de nuestro día a día. Y la primera actitud que vamos a ver es una doble comprensión del concepto de ciudadanía. Una doble comprensión del concepto de ciudadanía. Y para ello quiero que me acompañes en la epístola de Filipenses capítulo 1, verso 27, primera parte. Allí dice el Señor, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y aquí, cuando el apóstol Pablo está escribiendo la palabra comportéis, en el idioma original en que fue escrito, lo que está diciendo es, sé ciudadano, sé ciudadano. Y entonces, de una manera más sencilla, tú podrías tener un acercamiento hacia la Escritura. Sé un ciudadano como es digno del Evangelio de Cristo. Y ese es el llamado que está aquí mencionando Pablo. Sé un ciudadano como es digno del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes? Los versículos que siguen aquí en esta sección nos van a abarcar de manera imperativa el derrotero que Dios quiere para que tú y yo podamos justamente vivenciar ello. Pero de este pasaje va a emerger algunos principios. El primero de ellos es, hay una comprensión de esta ciudadanía, pero a nivel terrenal. Hay una ciudadanía terrenal. En el mundo occidental, hablando de la legislación, se rige principalmente y data sus orígenes de la legislación romana. Y allí, y nos alcanza a nuestro país, hay un principio, el jus solis, el derecho de suelo, que implica es el lugar donde uno nace, ese es el lugar donde uno adquiere la nacionalidad. Y ello se traduce en nuestra legislación nacional. Dice, son peruanos de nacimiento, la ley de nacionalidad peruana, son peruanos de nacimiento las personas nacidas en el territorio de la República. ¿De qué nos está hablando aquí la ley peruana? De una ciudadanía terrenal a este nivel. Todos los hombres en todo el mundo tienen al menos una nacionalidad que gira en torno al lugar donde nació. Pero el apóstol Pablo no solamente nos habla de esta nacionalidad terrenal, sino también de otra.
Y por eso en esta misma epístola, allí en el capítulo 3 de Filipenses, verso 20, va a hablar de la segunda. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces ya no solamente hay una ciudadanía terrenal, sino ahora está hablando de una ciudadanía celestial. Pero ojo, el apóstol Pablo se está dirigiendo ¿a quién? ¿A todos los hombres? No, a una iglesia, la iglesia de Filipos. ¿Quiénes componen esta iglesia de Filipos? Hombres y mujeres que han sido regenerados por el obrar del Espíritu Santo. Han sido redimidos por la sangre de Cristo, han sido salvados por Dios. No son todos los hombres, son aquellos que gozan de la salvación. ¿Sabes? Estamos llamados a comprender también que esta ciudadanía celestial no emerge de una voluntad personal, primeramente. Hoy tú encuentras hombres y mujeres en el mundo que dicen, yo tengo una doble nacionalidad, ¿no? Soy del Perú y soy de otro país. Pero cuando se habla de este tipo de ciudadanías, una terrenal, esta celestial, no nace primeramente de tu voluntad, sino que nace en el corazón de Dios, que se basa en esa relación entre Dios y el hombre. Ese hombre que producto de sus decisiones cotidianas se da cuenta que está tomando, valga la redundancia, decisiones, pero muchas veces solamente considerando sus propias motivaciones y anhelos personales, que no siempre coinciden con la voluntad de Dios. Y es así que nuestras actitudes y decisiones, día tras día, van a perfilar nuestro ser y van a presentarnos delante de Dios como hombres y mujeres que de una u otra manera nos estamos alejando de sus principios, de sus verdades, de sus mandatos, de sus ordenanzas y leyes, donde lo que rige para mí es mi anhelo personal, indistintamente de lo que Dios quiera. Ah, está bien, tú quieres eso, pero yo quiero esto otro. Y tomo decisiones. Y en la medida que yo me voy alejando de Dios y dándole espalda a Dios y a sus principios, entonces tomo decisiones por mi propia cuenta. Y al estar alejada de Dios, Dios le llama, ¿sabes cómo? Pecado. Cuando quebramos la voluntad de Dios con nuestras decisiones, pecamos. Y Dios, al ver a este hombre, a todos los hombres, Dios lo que quiere es que este hombre no se quede en este estado, sino que proceda arrepentimiento, que se vuelva a Dios y establece ese plan de salvación, ese plan de redención, que se gesta primero ¿dónde? En el corazón de Dios, no en mi corazón. Porque yo como ser humano débil, frágil, egoísta, he tenido siempre en mi diario andar cumplir y llegar y llevar adelante aquello que yo quería, pero no lo que Dios necesariamente. Y es por eso que Él me busca. Es por eso que tú cuando abres los evangelios muchas veces escuchas decir a Jesús, venid a mí, venid a mí. Y eso es lo que el Señor quiere de todos los hombres, que volvamos a Él. Esta decisión está allí. Es una decisión que Dios le plantea al hombre para que Él, el hombre, responda a ese llamado de Dios. Y por eso nosotros los cristianos decimos que le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esa es la respuesta del hombre, pero no es la respuesta natural. Porque el hombre es egoísta y no siempre quiere estar alineado con Dios. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio guiado por el Espíritu Santo y describe cómo fue la vida de Jesucristo, allí en el capítulo 1 va a decir, a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Toda la gente quiere decirle sí al Señor, no, ¿verdad? Pero le deja al hombre esa potestad de elegir. Yo te pregunto, cuando uno adopta esta decisión de seguir a Dios,
entonces tiene que evidenciarse un cambio de vida. Si tú eres del Señor, este cambio de vida se ha dado en ti. Y la pregunta, ¿tú tienes este cambio de vida? La pregunta es, ¿tú posees esta doble ciudadanía? La terrenal y la celestial. ¿Eres consciente que tienes verdaderamente una nueva relación con Dios, no emergente de carne ni de sangre, sino de un nuevo nacimiento, producto del obrar del Espíritu Santo en tu vida? Si no eres todavía consciente de ello, Dios te da la oportunidad hoy. Hoy que al final haremos un llamado, donde tú puedas decir, yo hasta hoy he tenido esa convicción, pero sí me hallo en esa necesidad. Y hoy quiero hacer una decisión por Dios. Hay una segunda actitud que debemos considerar. ¿Sabes qué? Es la doble consistencia en el concepto de ciudadanía. Hay una doble consistencia en el concepto de ciudadanía. Si el apóstol Pablo nos llama a vivir dignamente del Evangelio, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Filipenses, capítulo 1, verso 27, en la segunda parte dice, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia allí en Filipos, sea que yo esté contigo o que no lo esté, que esté ausente, yo quiero, en medio de ti o no, yo quiero oír de ti, iglesia, lo siguiente. Yo quiero que la gente hable de ti esto porque lo ve en ti como una realidad y que debe verlo hoy en ti y en mí también. Son dos condiciones que debemos cumplir para poder vivenciar de manera práctica nuestra ciudadanía terrenal y celestial, pero aquí en la tierra donde hoy estamos. La primera de ellas es firmeza. Firmeza. La firmeza es nuestra actitud interior en relación con el Señor. Esa actitud que implica reposar en el Señor, esperar en el Señor, estar atento a lo que Dios quiere hacer. La palabra estar firmes allí nos habla de un estado estacionario. Así como tú me ves hoy, es un estar de pie, estar parado, pero no un estar parado y que te pregunten, ¿qué hace Juan? Nada. No es que estoy parado haciendo nada, sino es un estar de pie, pero expectante. En el caso de creyente, es estar expectante de lo que Dios va a hacer en tu vida. Te lo pongo en un ejemplo del día a día. ¿Cómo es este estar de pie expectante? Vamos cada día al centro de labores, al centro de estudios, y sales de casa y vas a la esquina a tomar, ¿no?, el transporte público. Y no es que llegas a la esquina y estás mirando el cielo, ¿no? Sino que, ¿qué haces? Estás allí y dices, ahí viene la 11, ahí viene la combi, ahí viene el metropolitano, ese es mi número, ahí viene el taxi que estoy esperando, se me hizo tarde, ahí viene el micro. No es que estás sencillamente parado, estás, sí, allí, pero expectante de que venga lo que tú estás esperando. A eso se refiere esperando el Señor. Que tú estás allí esperando lo que Dios va a comenzar a obrar en tu vida. Es un estar de pie, pero expectante. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Y qué quieres hacer a través de mí? ¿De qué manera yo puedo vivenciar mi ciudadanía terrenal aquí de forma tal que te honre? El apóstol Pablo lo grafica de esta manera. Según de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Pero pareciera que Dios le está diciendo a Pablo,
Ya, Pablo, basta, basta, basta. ¿Hasta cuándo? Ya, bástate mi gracia. Ya deja de estar allí dando vueltas. ¿Tienes un problema? ¿Me encargo yo o te encargas tú? Porque si tú te encargas, entonces ¿para qué me llamas? Aprende a vivir, aún en medio de tu circunstancia, a reconocer que yo puedo, con mi poder, en medio de tu debilidad. Y eso es esperar en el Señor. Porque si yo tomo el control de la situación, entonces mi Dios ya no es el Señor. Yo estoy entronándome allí, ¿te das cuenta? Y quiero que tú puedas ir adquiriendo un nuevo hábito, hermano, hermana. Que cuando vengas a la iglesia, que vengas a los cultos, que vengas al deleite en la palabra, a tu grupo pequeño, no solamente vengas para escuchar una prédica, escuchar una clase, tomar nota, cerrar tu cuaderno, cerrar tu hojita e ir a casa. No solamente digas, aprendí algo más, sino que expectante de lo que vas a aprender, lo puedas poner en práctica. Hace unos años, cuando empezaron a invitar a predicar, yo empezaba tomando nota, muy buenas noches, ¿no? Y terminaba todo palabra por palabra hasta el amén. Es para revisar bien el mensaje, ¿no? Y decía, Arcati, por favor, dale a mi esposa, dale una mirada al sermón a ver qué te parece. Y ella me acuerdo claramente esa primera vez y me dijo, está muy lindo, muy celestial. Muy celestial, sí, bien espiritual. ¿Sabes por qué? Porque dice muchas cosas lindas acerca de Dios y los principios, pero no dices nada del día a día. ¿Cómo lo aterrizas? ¿Cómo la gente lo va a vivir? Porque muchas veces nos quedamos solamente con ese, ya aprendí esto. Ya sí, hay una ciudadanía terrenal y una celestial. Amén, ya lo aprendí y me voy. Pero ¿cómo lo aplico? Y ese es el punto, hermano, que tú tienes que tener, igual que yo, un nuevo viraje en tu forma de acercamiento cuando estás con la palabra. Sea en la iglesia, sea en tu tiempo privado con el Señor, en esa intimidad sola con Dios, cuando eres tu Biblia, en la mañana, en la tarde o en la noche, en casa, lo que conocemos como devocional personal, y dile, Señor, ¿qué quieres para mí? Háblame. Y cuando Dios te muestra en su palabra lo que tiene para ti, entonces dile, Señor, ¿y ahora cómo lo aplico? Porque eso es cómo vivir mi ciudadanía y mi relación con Dios, lo que Dios me dice aquí en la tierra, hoy. Y es por eso que si la firmeza tiene que ver con esa expectación de Dios y esperar en Él, dejándole el control a Él, hay una segunda condición que es la fortaleza. La fortaleza nos habla ya no de ese ámbito interno, sino del externo, aquello que los demás van a poder apreciar. Dice allí el versículo 27, combatiendo unánimes, ¿verdad? La palabra combatiendo aquí viene de atlético, ¿no? En buen estado, en buena forma. Y bueno, no solamente es para que esté fornido ahí, sino que la referencia que hace aquí lo enfoca a la lucha. Y entonces tenemos que ver que no es una lucha solitaria, ni tampoco es una lucha de uno a uno, sino es una lucha entre equipos. Un equipo enfrentando a otro. Se me ocurrió la manera de ilustrar a un deporte, el rugby. No siempre tenemos la oportunidad de ver un partido de rugby. Ya aquí en el Perú, por supuesto, ya saben ustedes que hay incluso una selección nacional de rugby, ¿sabían? Hay universidades que tienen equipos de rugby. Yo todavía no veo un partido en vivo, pero he visto allí algunos partidos de rugby. Es distinto. Pero ¿qué nos llama la atención con esta imagen? Ustedes van a ver allí que son dos equipos.
que están, como dice, unánimes, ¿verdad? Codo a codo, ello implica. Que somos no uno, sino unos, un equipo que estamos frente a otro. Hay un contrincante, que nosotros tenemos una meta en común, llegar a la línea final de su campo para anotar, ¿verdad? Y que cuando el árbitro suene el silbato, vamos ahí, hacia esa meta. Pero alguien se opone, el contrincante. Y es que va a haber luchas. En nuestra vida de fe va a haber luchas. Conversábamos con una hermana, estaba con mi esposa, pasa por un tiempo de crisis matrimonial y nos decía, muy lindo, yo sé en qué he creído y he decidido no volver atrás. Yo sé en quién tengo mi esperanza, pero en medio de su crisis matrimonial, ella nos dice, usa esas palabras, me dice, pero yo sé que hay alguien que se mete. Le dice, el coludo se ha metido en mi matrimonio y está ahí luchando. Hay un enemigo en nuestras vidas. Yo cuando conocí al Señor no tenía al alcance, como ahora lo tienen todos ustedes aquí en la iglesia, verdades fundamentales. Pero llevaba un manualito que me enseñaron mis primeros discipuladores, que eran también de aquí. Y entonces todos los títulos empezaba con verdadero, verdadero Dios, verdadera relación. Y uno de los tantos temas era verdadero enemigo. Porque como creyente, ahora tienes un enemigo. Un contrario que se va a oponer a los planes de Dios. Ese Dios que ahora mora en ti. Hace años vi un libro, lo tengo en casa, le dice, Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Qué interesante título. Él se opone a los planes de Dios. Un autor, Briscoe, dice, el cristiano lucha contra las fuerzas del mal que le salen al paso de su propia vida y que arruinan las vidas de aquellos a los que él desea ganar para Cristo. Y es por eso que uno debe tener la suficiente decisión para decir, independientemente de las circunstancias, yo voy con todo a seguir a mi Señor. Voy a dejarlo todo, cueste lo que cueste. Esta consistencia se dio también en Jesús. El profeta Isaías va a escribir 7 siglos antes lo que está aquí en el capítulo 53, verso 12, haciendo referencia a nuestro Señor. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y habla de Jesús. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Hasta que expiró. Dejó su último aliento de vida. Lo dio todo por ti y por mí. Por todos los hombres. Y ese llamado y en esa línea, Pablo es que le hace desafío a la iglesia del Señor. Cuando le dice, ya ahora a otra iglesia, a las iglesias de Galacia, les dice en Gálatas capítulo 6, versos 2 y 5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Te das cuenta en ese versículo lo que está subrayado? La primera parte habla de ese equipo. Habla de la firmeza. Somos uno. Vamos hacia una misma dirección, juntos. Transpirando, dejándolo todo, codo a codo, para cumplir los planes de Dios en nuestras vidas y ser así testimonio a los demás. Porque somos ciudadanos de aquí, del hoy.
con una doble ciudadanía, pero que tenemos que ser luz aquí, hoy. ¿Y sabes? Aquí ves en la segunda parte también, donde cada uno llevará su propia carga, la segunda variable, la segunda condición, fortaleza, que tiene que ver con tu ser interior. La pregunta que yo te hago a ti, que estás aquí en esta hora, es, ¿tú estás viviendo esta doble consistencia en tu vida? ¿Esta firmeza y esta fortaleza? Las decisiones que tomamos, y sobre todo cuando queremos incorporar una rutina a nuestras vidas, va a implicar procesos, pero tienen un punto de inicio. Tienen un punto de inicio. Y quiera Dios que hoy pueda ser también un punto de inicio en tu vida, como creyente. ¿Por qué? Porque te hago la siguiente pregunta. ¿Tú has aprendido a descansar en Dios? Cuando circunstancias adversas llegan a tu vida, ¿eres tú quien quiere tomar el control o te abandonas en los brazos de Dios? Que no significa no hacer nada, significa dejarle que Él tome el control para que te guíe para decisiones correctas. O eres impulsivo o un reaccionario, sucede y ya estás, casi sin pensar. ¿Se da esta firmeza en tu vida? Pregúntate, tú lo sabes. Te das cuenta que ya no es solamente un concepto así espiritual, sino que aterrízalo. Eso es lo que queremos. Descubre si en verdad estás viviendo la vida de fe. Otra pregunta. Ahora, ¿has aprendido a vivir como creyente en equipo? ¿Te llevas bien con los demás? ¿Con tu familia? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿Con tus compañeros de estudio? ¿Con tus hermanos de la iglesia? ¿Con tus vecinos? No quiero que des una respuesta rápida así, sino quiero que lo sigas pensando y de forma tal que lo mastiques y digas, en mi día a día, ¿cómo podría ser? Yo te doy un ejemplo. Hace algunos años el edificio donde vivo hoy era nuevo y la Junta Directiva dio algunas disposiciones, reglamento interno, entre ellas no mascota. Bueno, los propietarios se comenzaron a ir y comenzaron a arrendar. Y siempre hay arrendatarios de los buenos y no tan buenos, ¿no? Y uno de estos últimos tenía un genio pero tremendo, terrible, muy malo. Hasta que llega un día en que trae un perrito, una mascota que no está aprobado en el reglamento. Y varios levantaron su voz de queja y el impetuoso respondón. ¿Cómo te comportas tú con un vecino así? Es en el día a día, hermano, que tú vas a poder demostrar tu ciudadanía celestial. Aquí, en tu ciudadanía terrenal. ¿Te das cuenta? La idea es que tienes que tú comenzar a poder discernir y poder aplicar todo lo que dice Dios en el hoy. ¿Cómo vivo esto? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Mi vida hoy es así. ¿Demuestro firmeza en mi vida? ¿Fortaleza? Una tercera actitud que debemos considerar es una doble certeza en el concepto de ciudadanía. Una doble certeza en el concepto de ciudadanía. Este versículo 28 de Filipenses 1 pareciera que es un paréntesis en todo este pasaje. Algunos tratadistas incluso dicen, si tú sacas este versículo 28, pareciera que la línea de pensamiento no cambia con Pablo.
y pudiera tranquilamente no estar este versículo 28 y todo se entendería perfectamente. No obstante, al Señor le plació que por medio de su Espíritu Santo guiara a Pablo para que sí quedara registrado este versículo. Porque en sí es todo un mensaje. Y aquí está la doble certeza. Quiero que lo leas conmigo. Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, lo repetimos. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Hay una doble certeza que tú y yo, como creyentes, debemos tener siempre. ¿Sabes qué? ¿Cuáles son? Hay perdición y hay salvación. Hay perdición y hay salvación. Acabamos el punto. ¿Te das cuenta? Es así. Y tenemos que comenzar a vivir considerando que hay gente que vive aún en este estado y que somos llamados a testificarle a ellos con nuestras vidas públicas que Cristo vive en nosotros. Hace muchos años, en Antioquía, unos hombres vieron a gente, hombres y mujeres, que eran discípulos de Cristo, porque vivían como Cristo. Y entonces los reconocieron como discípulos justamente, por su forma de ser. Y entonces a ellos se les llamó por primera vez, ¿cómo? Cristianos. No se les llamó cristianos porque se bautizaron. No se les llamó cristianos porque levantaron la mano. No se les llamó cristianos porque él o ella dijo que era cristiano. A estos cristianos se les reconoció porque tenían ¿qué? El carácter de Cristo. Vivían como Cristo. ¿Te das cuenta cómo lo aterrizan ellos también? A su día a día. Lo vivían de tal manera que la gente que no era creyente al verlo decía, estos son discípulos de Cristo. Y entonces son cristianos. Nosotros hemos trastocado ello y pensamos que se empieza, hay que ser cristiano para que sea discípulo. Un tema es esa nueva relación con Dios, pero estamos llamados a ser discípulos. Y ese ser discípulo de Cristo tiene que evidenciarse al mundo. Y déjame decirte algo, tú y yo damos todos los días y a toda hora un testimonio afuera y acá adentro de cuál es nuestro discipulado de Cristo. ¿Cuál es mi vida como discípulo de Cristo? Porque lo que yo hago y dejo de hacer, la gente me ve. No tengo que hablarlo, la gente me ve. Y soy entonces un testigo silencioso, bueno o malo. Y Dios nos llama a ser luz, ¿verdad? Luz de este mundo. Eso tenemos que vivirlo, hermanos. Ser conscientes que la salvación que nos ha sido dada por gracia, hay que vivirla y hay que demostrarla a los demás. Esta certidumbre tiene que ser práctica. Fíjate el llamado de Jeremías. Él recibió una demanda de certidumbre, una advertencia de Dios. Jeremías 1:17 dice, pero tú Jeremías, prepárate. Ve y dile todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Jeremías, le habla el Señor, tengo un encargo para ti. Anda y haz esto, porque si tú no lo haces, yo me encargo de ti.
¿Qué te parece? ¿Cuál es la certidumbre, Jeremías? O lo hago o lo hago, porque si no, ¿verdad? Me la voy a ver con el Señor. ¿Sí o no? Lo tiene claro. Es así. Hace muchos años, más de 30 años, donde las exigencias pues en los colegios no eran las mismas que hoy, ¿no? Antes se permitía que niños pequeñitos acompañen a los niños más grandes, porque eran familiares y en fin. Era una niña de 4 años y un niño de 2 años y medio, y la niña iba a la escuela por primera vez y el niño dice, yo quiero acompañar, bueno, que lo acompañe. Y este niño pues ingresaba al aula y estaba allí con los niños de 4 años. Pero le tocó al lado a un niño que lo recibía siempre con un cariño, una patadita. Y entonces lo fue, pues, como decimos nosotros los peruanos, abollando, ¿no? De a diario. Un día, la mami lo comienza a bañar, como de costumbre, ¿no? Las mamis a los niños. Pero eso ya se hizo morado, pues él se dio cuenta, ¿no? Está verde, morado, azul. Entonces, ¿qué te pasó? ¿No? Te caíste. Entonces le da cuenta, pues, que a ese niño le daban. ¿Y sabes lo que dice esta mami? Ojo, no es modelo, no es para repetirlo, no es para que lo hagamos, es la ilustración. Y recuerda que no era creyente. ¿Ya? Esta mami le dice, de ninguna manera, hijito, a ese niñito, tú mañana vas, agarras una piedra y le revientas la cabeza. Porque si no lo haces, yo lo hago contigo. ¿Tú cómo crees que recibió esa noticia ese niño? ¿Cuál era la certidumbre de ese niño a ir al colegio al día siguiente? ¿Qué pensaba? Él va a entrar al colegio y ¿qué estaba pensando? Si yo no lo hago, ¿qué creen? ¿Qué dice? ¿Ah? Me cae más tarde. ¿Ah? Y esa fue su convicción, pues. Dejan al niño y a la niña y 1 hora más tarde llaman a los papás a la casa. Señor, venga por su niño porque le ha roto la cabeza a otro niño. Certidumbre. Tiene una convicción de algo que tiene que hacer. Y aquí, lo que tenemos que aprender, hermanos, es que este tema de la certidumbre doble de perdición y salvación es también real. ¿Sabes? Filipenses 1, versos 21 al 24 dice lo siguiente. Quiero que lo leas allí, por favor. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo 2 posibilidades. Lo tengo cierto. Lo tengo claro. Y en virtud a ello, tomo decisiones. Tomo decisiones. Porque tengo claras las cosas. Tengo convicciones profundas de las cuales nada ni nadie me puede mover. Gordon Free, un autor, dice, gente con esa perspectiva de salvación no se deja intimidar por nada ni por nadie. Pues sus vidas pertenecen al futuro, con una certidumbre, que las personas cuyas vidas están controladas por el destino nunca entenderán. Cuando una iglesia se constituye en un frente unido en el avance del Evangelio, cuya certidumbre de futuro le da una valentía fuera de lo común, hará que sus adversarios no logren intimidarles. La convicción nos mueve.
Hace muchos años en nuestro país asoló el terrorismo, ¿te acordarás? Y tú también recordarás que años después hubo una comisión de la verdad que emitió un informe que indagaron sobre los hechos y donde se constató lo que era obvio, donde los ciudadanos de nuestro país fueron vapuleados por ambos lados, ¿verdad? Las fuerzas del orden y por los terroristas. Hubo una iglesia en Guanta que sufrió este embate. Un día llegaron infantes de marina y entonces pidieron que el liderazgo salga. Que la congregación le dijo, canten, suban la voz, canten más alto. Y mientras la congregación elevaba la voz, estaban disparando y matando al liderazgo. Por algunas circunstancias, el pastor no estaba allí. Recordemos que en poblados y en caseríos, en provincia, no es que siempre hay un pastor para una iglesia local. A veces tiene que trasladarse para estar compartiendo el evangelio con otras comunidades cercanas, porque esa es la realidad de nuestro país. Hay muchas iglesias que no cuentan con un pastor y entonces un pastor va rotando. No sabemos exactamente cuál fue el motivo por el cual este pastor no estuvo ese domingo, pero llegó y se enteró lo acontecido. Pero tuvo tal connotación nacional que concurrieron no solamente pastores desde Lima a averiguar, sino también periodistas. Cuando llegan allí, entonces comienzan a indagar. Y esta historia que les comparto ha sido testimoniada por en ese entonces el presidente del CONEP, del Concilio Nacional Evangélico de Perú, que era presidido justo por un pastor de la Alianza Cristiana. Por eso que sabemos esto. Llegan y están allí el pastor, otros pastores, los periodistas, y están comentando, preguntas van, respuestas vienen, e indagan sobre lo acontecido. Pero entre esas respuestas que brinda el pastor, dice una, pero yo no le temo a la muerte. Y bien podría haber dicho, porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién tengo mi esperanza, yo sé que tengo un futuro cierto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando él dijo esa frase, yo no le temo a la muerte, un periodista de una revista de connotada importancia hoy en nuestro país, dice que este director, el director de esta revista, dice que alza los ojos mirando al techo, así, y deja salir a manera casi de murmullo una pregunta. ¿Qué tienen estos hombres que no le tienen miedo a la muerte? ¿Qué tienen estos hombres que no le tienen miedo a la muerte? ¿Sabes qué tienen? Certidumbre. Certidumbre de salvación, pero también certidumbre que hay perdición. Y por eso, querido hermano, si tú tienes certidumbre que eres un ciudadano del reino, no temas lo que pueda pasar aquí, porque esta vida aquí es transitoria. Pero si no eres un ciudadano del reino aún, Dios te da a ti una oportunidad y te la va a brindar hoy, si tú estás dispuesto a responder. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te da la posibilidad que tú puedas cambiar tu vida hoy. Quiero entrar a un último punto. Una cuarta actitud, una doble concesión en el concepto de ciudadanía. Y esto es lo que podríamos llamar el clímax de este llamado en la conducta cristiana. Filipenses 1, versos 29 al 30 dice lo siguiente. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Lo repito, no solo que, ¿qué dice? Creáis en Él, sino también que, ahí está la doble concesión. Toma nota. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Sabes qué? Y esto es para valientes.
Pero esto también es para toda la iglesia. Porque toda la iglesia está llamada a asumir esta demanda. El cristiano auténtico es llamado a esta doble concesión. Os es concedido el don de la gracia. ¿Cuál es lo primero que dice? No solo para que creáis en Él. Es decir, no solo para que tengas salvación por la fe. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Puedes levantar tu mano, por favor? ¿Cuántos salvos redimidos por Cristo Jesús hay aquí? Muchos. Ok, entonces esto es para ti, hermano, hermana. Dios no solo te ha concedido a ti la gracia de la salvación, sino que también te ha concedido a ti otra gracia. ¿Cuál es? El padecer. El padecer. Inexorablemente van juntos. No nos gusta. ¿A alguien aquí le gusta padecer? Ahora no. Pero el Evangelio implica ello también. Tú puedes escuchar en otras iglesias que se promueve el Evangelio de prosperidad. Aquí no. Ni lo vamos a hacer. Pero un evangelio que no, tampoco se propaga es este. El del padecimiento. ¿Sabes? Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas pruebas. Aún Cristo padeció para aprender. Tú y yo tenemos el privilegio de la salvación, pero no creas por algún momento que entonces toda tu vida va a ser feliz. Va a estar libre de problemas. No. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Si todo hubiera sido felicidad, no hubiera terminado Jesús en una cruz. Hubiera sido aclamado, ¿verdad? Como mucha gente quería, hacerlo rey. Pero ello no es el Evangelio. El Evangelio demanda muchas veces para nosotros tomar conciencia que la salvación va aparejada también de un área que no es aceptada ni digerida fácilmente por nosotros, pero que tenemos que tener también la plena convicción que es parte de. Nosotros los peruanos tenemos una frase coloquial, ¿no? ¿Has escuchado cuando vas a la carnicería, quieres un poco de este carne, otro tipo de carne, y esta otra carne? Ah, no sale, sino sale carne con, o eso, ¿no? Así, va junto. Ya. La salvación conlleva también padecimiento, hermano. No van separados, van de la mano. Como cristianos tienes que comprender ello, porque tienes que estar listo para cuando venga el momento. Hoy tú escuchas por la radio, por televisión, lo ves en internet, cuántas barbaries, solamente quiero enfocar en un aspecto, digamos, religioso, acontecen en otras latitudes. ¿Cuánto crees que va a demorar para que llegue aquí? Y si no llega a tu vida, tal vez llegue a tus hijos, la siguiente generación. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta como iglesia? ¿Cuál va a ser mi respuesta como creyente? Como un ciudadano que tiene esta ciudadanía celestial, pero que transita esta ciudadanía terrenal. Dios no quiere que tú te encuentres sobresaltado porque ese padecimiento llegó de la noche a la mañana y no estuviste preparado. Tú tienes que estar listo. Y hoy es un buen tiempo para que tú consideres que tienes que entrar en ese crisol de Dios, de la prueba, para que Él te pula, te perfeccione. Y listo o no, tú puedes decirle, sí Señor, yo sigo contigo, a pesar de las adversidades que puedan llegar a mi vida. ¿Te acuerdas del llamado de Jeremías? Vamos terminando. La advertencia que recibió. Quiero que me acompañes leyendo Jeremías 15. Jeremías 15, versos 15 al 21, dice lo siguiente. Tú lo sabes, oh Señor,
acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. El creer, ¿sabes qué produce? Vida. Pero el sufrimiento produce madurez espiritual, crecimiento. Que no nos quedemos en vida, sino que sigamos creciendo. ¿Cuántas veces vemos que hermanos nuevos en la fe comienzan una vorágine en su vida que los lleva a seguir estudios de verdades fundamentales, llegan al bautismo y se acabó, ¿verdad? No más. Ya no hay más avances. Pareciera que el bautismo se constituyó en una meta. La cumplí hasta aquí, Señor. Y solamente ahora vengo los fines de semana en mi culto regular. Pero no. Eso no quiere solamente el Señor. Quiere que sigamos creciendo en Él. Creciendo en Él. En todo ámbito. En toda esfera de nuestras vidas. Este autor Briscoe dice, cuando los hombres lo encuentran todo fácil, se vuelven flácidos. El cristianismo obtuso puede producirse muy fácilmente en un banco confortable de la iglesia. No se necesita más que sentarse confiadamente e ignorar cuidadosamente los desafíos del mundo. Comienza así el endurecimiento y el embotamiento en nuestra vida espiritual. Y no me doy cuenta probablemente, pero estoy en una tremenda crisis. Estoy en bancarrota espiritual. Y peor aún, si ni siquiera me doy cuenta. Me gana la comodidad. Me vence. Hay una salida a este punto. Y con eso terminamos. Dios no quiera que podamos llegar a ese estado de postración. Que estemos solamente ya acostumbrados a un status quo y no sigamos creciendo. Conscientes que aún de la mano puede venir lo que viene con la salvación. ¿Qué viene? El padecimiento. No lo olvidemos. También llega. También nos alcanza. Si tú no estás sufriendo o padeciendo por el Evangelio, no te preocupes. Pronto será. Y no es que te lo desee, sino que va a ser una realidad en tu vida, hermano. Porque si quieres crecer en la vida de fe, Dios va a utilizar ese medio para que justamente crezcas. Y en ello, tú entonces vas a poder seguir adelante y poder decir, Señor,
aún en esta circunstancia, yo te doy a ti la gloria. La salida es entrar en el gimnasio de Dios. Último versículo, Hebreos 12:11. Dice, sin embargo, hablando de la disciplina de Dios, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entra en el gimnasio de Dios, hermano. Cuando llegue el padecimiento a tu vida, dile, Señor, gracias. Y entonces, como hemos compartido en esta hora, enséñame, Dios, cómo lo pongo en práctica. ¿Cómo quieres que yo viva mi vida práctica de fe en medio de este padecimiento? Tengo muchos conceptos teológicos, muchos principios de años, pero ¿cómo lo vivo aquí, hoy, en mi circunstancia particular de vida? Muéstrame tú, Dios. Mira tu nación, hermano. Mira nuestro país. Plagada de corrupción, de delincuencia y otras variables más que tú y yo sabemos bien. La gente necesita vernos a nosotros los cristianos y vernos como discípulos de Cristo. Que podamos vivir nuestra ciudadanía celestial aquí en la tierra, siendo luz y sal. Termino con un versículo que le dijo Dios a Jeremías. Conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo te invito a que allí en tu sitio tú puedas cerrar tus ojos y pedirle al Señor que haga una evaluación de tu vida como creyente y decirle, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? ¿Cuál de estas 4 actitudes no son una realidad hoy en mi vida? Pero que yo necesito aprenderlas para vivirlas. Porque ese es el punto. Vivir la vida de fe. No solamente saber sobre la vida de fe. Y el vivirlo es hoy. Es hoy. Dile allí en oración, Señor, revélame en qué debo corregir. ¿Qué debo dejar? ¿Qué debo incorporar? Señor, me doy cuenta que no puedo solo hasta aquí. Señor, te necesito. Si esa es tu oración y Dios ya te habló, te está mostrando qué áreas y sobre qué áreas tienes que tomar decisiones. Yo te invito allí, hermano, hermana, que te pongas de pie, reconociendo tu necesidad de Dios. Esperas que Él obre en tu vida. Y yo quiero orar por ti. Todos con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, porque es un tema personal delante de Dios. Allí solo en tu sitio, no voy a pedir que vengas adelante, solo en tu sitio de pie, solo en tu sitio de pie, yo quiero orar por ti. Dios les bendiga a los que están de pie. Dios les bendiga ahí arriba a los que están de pie. Pero tú sabes perfectamente, hermano, si es que necesitas incorporar a tu vida actitudes y dejar otros hechos, otras obras que tú sabes que están mal. Entonces ponte en pie, yo quiero orar por ti. Dios les bendiga a todos los que están ahí arriba puestos en pie. Y aquí también abajo. Si Dios te ha hablado, hermano, ponte en pie. No es conmigo, no es con la iglesia, es con el Señor. Es con el Señor. Yo quiero orar por ti únicamente. Es el Señor quien va a hacer la obra en ti. Pero tú necesitas decirle, Señor, ven a mí, ven a mí. Ponte en pie si ese es tu anhelo. Dios les bendiga a todos los que están en pie. Y siguen poniéndose en pie arriba,
y acá abajo también. Gracias a Dios. Mientras seguimos así, yo quiero preguntarte a ti, amigo, amiga que nos visitas en esta tarde ya. Si tú te das cuenta de que tu relación con Dios no es la correcta, que tú goces sí de una ciudadanía terrenal, pero no de una celestial, porque tú no has rendido tu vida a Dios. Tú aún no le has dicho, Señor, perdóname, y quiero rectificar, y te necesito. Necesito que tú vengas a mí y que me des una nueva vida, porque yo solo no puedo. Quiero empezar de nuevo, hoy, cambiar el destino de mi historia, porque tú tienes todo el poder y la autoridad.